Clase virtual Angus presenta contenido del área de formación ciudadana. Resolución de conflictos. ¿Alguna vez han tenido una diferencia con un compañero, compañera o algún familiar? De ser así, probablemente han tenido algún conflicto. ¿Qué es un conflicto? Es una pelea, disputa o diferencia que se da cuando dos o más personas tienen intereses u opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo, es decir, que se contradicen. Un conflicto puede ser la simple decisión de qué jugar. Como se demuestra en el ejemplo, el niño quiere jugar videojuegos y el otro quiere jugar fútbol. Aquí hay un conflicto, ya que ambos tienen o plantean sus intereses, pero no se pueden realizar al mismo tiempo. Simples cosas nos pueden llevar a una pelea, y lo más importante es saber cómo resolverlo. ¿A qué se le llama diálogo? Esta va a ser la forma en la cual vamos a resolver los conflictos. Un diálogo es una conversación motivada por una búsqueda de entendimiento. Tiene como objetivo prioritario informar y aprender, más que buscar acuerdos concretos o soluciones. Esta va a ser la primera fase para poder resolver un conflicto. Toda diferencia, todo problema que tengamos con otra persona, primero debemos optar por el diálogo como forma o método de resolución. ¿A qué se le llama negociación? La negociación supone un proceso de diálogo entre dos o más personas o partes entre las cuales se han suscitado un conflicto, por lo general motivado a que las partes involucradas tienen algunos intereses en común y otros opuestos. Después del diálogo viene la negociación, para que así ambas partes puedan llegar a algo concreto y como un acuerdo, para que así el conflicto se resuelva de forma pacífica. Elementos de un conflicto. Las personas siempre van a tener conflictos por una u otra razón. Otro elemento del conflicto va a ser el problema. Y los acontecimientos, que van a ser aquellos hechos que llevaron a que se produjera el conflicto. Muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad en ciertos aspectos y otra persona quiere hacer los propios, y es ahí donde también se va a generar el conflicto. Entre personas va a existir un problema y para solucionarlo se deben tener en cuenta los acontecimientos que llevaron a ese conflicto. Aspectos que se deben tomar en cuenta para solucionar conflictos. Es importante tomar en cuenta lo siguiente, para que así tengamos la forma correcta y adecuada de cómo solucionar un conflicto. Lo primero es identificar el problema. No mezclar los conflictos con falta de respeto. Orientar los conflictos en los hechos, no en las personas. Esto quiere decir que no debemos basarnos solo en lo que las personas dicen, sino debemos investigar lo que realmente aconteció. Porque muchas veces las personas, para poder salir de un conflicto, inventan cosas, y esto no es correcto. Más bien va a agrandar el conflicto y lo va a complicar más. Identificar las causas. El saber el qué llevó a la producción de este conflicto. Expresar los problemas como asuntos de interés para todos. Aquí debemos exponer esos acontecimientos o lo que nos llevó a tener este conflicto de una forma que todos podamos ser beneficiados o involucrados de alguna manera. Estos van a ser 5 los aspectos que debemos tomar en cuenta para solucionar el conflicto. Pero ¿cómo solucionarlos? Y muchas veces optamos por la violencia para solucionar cualquier problema, y esto es incorrecto. Nunca debemos optar como primera opción a la violencia. Esto debemos quitarlo de nuestra mentalidad. Aquí lo importante es llevar al diálogo, continuar a la negociación para así solucionarlo.
Resolución de conflictos escolares. Vamos a tomar en cuenta 5 aspectos. El primero es la conciliación, la mediación, el arbitraje, la negociación. Estos van a ser 4 pilares para poder resolver un conflicto en el ámbito escolar. A esto vamos a aunar la realimentación. La conciliación. Aquí va a existir un conciliador, que es la persona que gestiona la solución al conflicto. Como les mencioné antes, lo prioritario es resolver este conflicto a través del diálogo y el respeto. Siempre no olvidemos que debemos respetar a las personas. Y así podemos lograr que un conflicto pequeño no se vuelva más grande. A veces de algo muy pequeño podemos convertirlo en un problema demasiado grande. Y en base a la conciliación, esto es lo que se pretende evitar. Si utilizamos la mediación como medio de solución del problema, primero debemos de identificar el problema. Es decir, el hecho que nos llevó a tener el conflicto. A continuación, se propone la mediación como forma de solucionar el conflicto. En la mediación también vamos a escuchar a los involucrados para que cada uno dé su versión del caso del por qué se produjo este conflicto. Y también debemos llegar a un acuerdo de solución. El acuerdo debe estar por ambas partes para que todos queden en un común acuerdo. Y por último, una declaración de compromiso. Si llegamos a la mediación, debemos tener y adoptar ese compromiso en cuanto a la forma en la cual se va a solucionar el conflicto, para que así no continúe más allá y se dé por finiquitado este proceso. Lo siguiente para poder solucionar un conflicto es el arbitraje. Aquí una o más personas van a dar la solución al problema. Van a buscarla por medio de árbitros, es decir, que estas personas van a ser los árbitros, así como en los juegos de fútbol, básquetbol y otros existen árbitros. También aquí, para solucionar el problema, van a haber árbitros que den la solución. Y por supuesto, las partes involucradas deben cumplir con la solución que se les dé. Esta solución va a ser brindada por los árbitros. Expresión de las partes. ¿De qué consiste el problema? Pues cada parte, al igual que en las anteriores, también van a ser escuchados, van a dar su versión. Se van a escuchar aquellas peticiones que tengan estas personas para poder solucionarlo, siempre y cuando a ambas partes les quede de una forma concreta, que no afecte a uno ni afecte al otro, sino que sea equitativo. Y los árbitros van a dar la solución, los cuales las personas conflictivas van a dar cumplimiento. En la negociación, aquí se va a utilizar para tratar a estudiantes conflictivos o problemáticos. Recordemos que siempre en las aulas vamos a encontrar este tipo de estudiantes, los cuales por diversas razones tienden a ser conflictivos. Aquí ya se debe buscar de una forma más profunda el porqué de la conducta de estos alumnos. Sin embargo, también podemos resolver los conflictos a través de negociación con estos estudiantes. Aquí se les puede ofrecer un beneficio académico a cambio de una actitud. Muchas veces los alumnos se portan mal porque van mal en calificaciones, porque no han logrado cumplir con todas sus tareas. Entonces aquí vamos a obtener un beneficio a través de un cambio de actitud. Por ejemplo, que pueda aún entregar tareas en determinado tiempo para así evitar problemas. Aquí más que todo estamos centrándonos en conflictos individuales, en conflictos tal vez entre el alumno, la escuela o maestro. Tal vez no unos problemas como de peleas, sino problemas de incumplimiento. Esto también es un conflicto. Es importante involucrar a los padres de familia para que ellos estén enterados y sean un apoyo extra para poder solventar y darle solución a este conflicto.
En cuanto a la realimentación, significa estar pendiente de qué pasó al finalizar con cada una de las formas de solucionar el conflicto y saber en qué quedó. No que hoy terminamos el problema y ahí quedó, sino que hay que volver a investigar, hay que volver a indagar qué fue lo que pasó. Por lo tanto, vamos a observar las actitudes del estudiante. Si ya cambió, si no siguió haciendo el mismo problema. Y también que por cada aspecto negativo que obtengamos de este conflicto, debamos tomar también aquello positivo. Debemos dar esos aspectos positivos para que no todo sea siempre mal. Debemos buscarle las formas positivas a cada uno de los conflictos que tengamos, para que así a futuro no volvamos a cometer los mismos errores. Estimados estudiantes, recuerden no resolver los conflictos a través de la violencia. Primero debemos de dialogar con la persona o personas involucradas en el conflicto para después llegar a la negociación. Vamos a recordar también que tenemos diferentes formas de resolverlo: a través de la negociación, a través de la conciliación o a través de árbitros. Lo importante aquí es buscar la forma más idónea y evitar que los problemas pequeños se vuelvan demasiado grandes. Y hasta aquí el contenido de este video. Gracias por verlo. No olviden suscribirse y compartir para que este contenido llegue a más estudiantes. Hasta la próxima.